Entonces, esto es justo, era justificado que al comerciante que no lo asaltaron, que no le quitaron todo y que por lo tanto tenía este tipo de productos, al ver la extrema necesidad y la cantidad de gente que estaba pidiéndolo, pues sencillamente decidiera que eso era un lucro legítimo para él y subir los precios caprichosamente, puesto que él tenía una posición absolutamente dominante en la situación. Me parece que no, que algo había que hacer aquí, y por lo tanto que una medida absolutamente necesaria y legítima podría haber sido que la autoridad fijara esos precios. Claro, tenemos que esto vulnera el principio de autonomía de la voluntad, que como civilista yo siempre lo enseño, lo paso, y concretamente el artículo 1545 del Código Civil, que dice que todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes, por lo tanto es obligatorio. Y si la mamá quería realmente la leche en polvo y por eso le estaban pidiendo 50.000 pesos y pagó los 50.000 pesos, bueno, es un contrato que obliga a ambas partes y ella después no puede pretender dejarlo sin efecto. Pero cuidado, porque la ley, también la ley, puede ser dejada sin efecto cuando es altamente inicua, altamente injusta. Y un contrato, si vulnera la justicia de manera grave, de manera ostensible y manifiesta, no hay demasiados problemas y también ceda frente a esa necesidad de que el contrato tenga un equilibrio económico que no sea manifiestamente desproporcionado. ¿Por qué? Porque el precio, en el fondo, el precio, ¿qué es lo que es? Es el valor de la cosa cuantificado en dinero, ¿no es cierto? Pero lo que queremos es reflejar el valor del bien, el valor real de los bienes, no la voluntad caprichosa y arbitraria del vendedor. Fijar el precio, por lo tanto, se deja a las partes y se deja en el fondo al mercado, porque en tiempos normales entendemos que la libre competencia hará que ese precio que acuerden las partes será relativamente cercano al valor real que tiene el bien. Y por eso que en circunstancias normales podemos, y yo también lo considero así, evitar la fijación de precios por parte de la autoridad y dejar que las partes lo determinen libremente. Si este medio, que es el mercado o la voluntad de las partes, deja de llevar a ese fin, de reflejar el valor real de los bienes, entonces tenemos que buscar un medio subsidiario, sustituto, y tiene que ver el justo, que es en la zona de catástrofe, sencillamente porque ahí hay más necesidad, los precios sean más altos que los de Santiago o Puerto Montt. ¿Por qué? Entonces creo que de repente también podría ser legítimo que la autoridad en esos bienes, si ve que hay un peligro de especulación, pueda también fijar un precio, no digo que un precio exacto, pero puede fijar máximo, puede fijar bandas de precios, y también las conocemos en las economías más liberales, bandas de precios, este y este otro, de acuerdo a lo que más o menos debiera costar en el mercado, para así evitar la especulación. Existen las facultades legales, creo, probablemente tal vez habría que dictar una ley extraordinaria en caso de que ya se levanten las zonas de excepción de catástrofe. En las economías más liberales del mundo hay, en circunstancias normales, precios fijados por la autoridad. Aquí vamos a decir todo lo que son las tarifas de agua, de electricidad, etcétera, están fijadas, hay ciertos parámetros que fijan por la autoridad, así que no nos escandalicemos de que se pueden fijar precios. ¿Cómo es posible que la autoridad vaya a fijar precios? El interés del dinero tiene un techo máximo, una tasa de interés máximo convencional, no se puede pactar más allá, y si se pacta más allá se puede rebajar. Y eso para circunstancias normales. El sueldo mínimo, fíjense, el sueldo mínimo, ¿qué es lo que es sino una fijación de precios?
pregunta, etcétera, podríamos también permitir la aplicación de una figura similar a la lesión enorme, que ustedes, algunos por lo menos conocerán, ¿cierto? Que es esta institución por la cual se permite dejar sin efecto un contrato de compraventa de bienes raíces cuando el precio pagaba más del doble del justo precio. Bueno, aplicar la lesión enorme a bienes muebles y de manera retroactiva a los días posteriores al 27 de febrero del 2010. De manera que cualquier persona, probando que pagó más del doble del justo precio por un bien mueble, pueda recuperar ese precio y evitar la injusticia que ha padecido. Termino concluyendo. Creo que en las zonas de catástrofe, una medida que debió haberse tomado en su momento y que podría aún tomarse por medio de esta ley de manera retroactiva, es la de fijar precios justos para evitar la especulación y el aprovechamiento de la necesidad de los padres. Con claridad. El problema fundamental es determinar cuál es el justo precio. ¿Por qué se equivoca el Código Civil? Porque cree que el justo precio es un elemento estático en el tiempo. Ahí está el error. No entendió el concepto de la dinámica de los precios. El punto es cómo determinar ese justo precio. Dice el Código Civil que en el caso de los inmuebles, se da cuenta, intuye que en el caso de los muebles parece que es difícil determinar el justo precio en un mercado, pero por lo menos en el caso de los inmuebles dice que el justo precio sería una condición estática y no dinámica. La pregunta es, ¿cómo se determina el justo precio? Una de las cosas que nos ha entregado la economía, uno de los aportes que ha entregado la economía al derecho, es la determinación del justo precio. La economía dice, hay justo precio cuando los que participan en un mercado son tomadores de precio. ¿Qué son los tomadores de precio? Son aquellas personas que van al mercado y solo pueden tomar la decisión de comprar o vender. No pueden con su decisión afectar el precio. Cuando ocurre eso, las condiciones ustedes ya las vieron en varias oportunidades en economía, cuando hay atomicidad, homogeneidad, libre entrada y salida, bajos costos, y quinto, información sobre el precio y las condiciones de contratación. Entonces, a lo que apuntan quienes reclaman la existencia de una lesión enorme es que no había suficiente información. Equivocado. Cuando llegan los especuladores, precisamente es porque hay información y ellos nos quieren prestar un servicio. ¿Qué es lo que ocurre cuando en un lugar donde hay una catástrofe, la harina, en vez de costar 6.000 pesos el quintal, pasa a costar 20.000 pesos? En la zona cercana, donde la harina estaba a 6.000 pesos, alguien va a decir, me traslado a vender harina al lugar, y se va a dar cuenta que hay otro que pensó lo mismo del otro lado, y ya va a bajar a 18.000. Personas que estaban en Santiago, y que iban a mandar a esa zona muebles, dicen, bueno, los muebles no se van a vender en esta época, se va a vender harina que está a 20.000 y también van a mandar harina en el camión, 12.000. Y en pocos días vamos a tener un equilibrio en el mercado. Si nosotros fijamos el precio en 6.000 pesos, no vamos a tener harina. A nadie le va a interesar llevar en ese lugar y vamos a perjudicar a la gente del sector. Por lo tanto, el hecho de que se permita la libertad de precios en un mercado no es para perjudicar o abusar de la gente, es para que las señales lleguen correctas a quienes tienen que ser remunerados para que sean satisfechas esas necesidades. Ahora, ¿se puede cobrar cualquier precio por algo? La pregunta es, ¿cuál es el justo precio? Déjenme responderles casi con una tautología. El justo precio es lo que alguien está dispuesto a pagar por algo en un momento determinado. Ni más, ni menos. Y lo que alguien está dispuesto a recibir por algo en un momento determinado. Hay atomicidad, homogeneidad, libre entrada, salida, bajos costos de información, y hay información sobre el precio y las condiciones de venta, ese es el precio, ningún otro. Toda otra forma de fijar el precio constituye un error, perjudica a oferentes y demandantes, y además causa una injusticia enorme. No le demos ese poder a los jueces, no lo deben tener.